los insaponificables, como los terpenos, las hormonas, esteroides, ¿no? Las prostaglandinas, que son estas dos, forman parte del ciclo reproductivo, ¿no? En las hembras fundamentalmente. Les decía de esto, entonces los que más vamos a hablar son básicamente los acilglicéridos y las lipoproteínas, ¿ya? Es de lo que nutricionalmente hablando son de lo que más vamos a hablar. Bien, y aquí decíamos antes, ¿no? Los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal, ¿no? De esta forma tienen las grasas, ¿ya? Y se cuentan de acuerdo a su número de carbonos, ¿no? Que vienen en forma par, desde 4 hasta 24. Mientras más cortas estas cadenas son ácidos grasos saturados, mientras más largas son insaturados, ¿no? Y de acuerdo al número de enlaces dobles son poliinsaturados. Estas son las grasas más comunes, ¿no? Las saturadas. Son cadenas cortas sin dobles enlaces. El ácido graso tiene mayor valor mientras más dobles enlaces tiene a lo largo de esa estructura y mientras más larga es esta cadena, o sea que más número de carbonos tiene. Bien, estos ácidos grasos tienen un extremo del grupo carboxilo, ¿ya? Miren ustedes, tienen hidrógeno, carbono y oxígeno. Entonces estos puntitos celestes son las moléculas de hidrógeno, los negros son las moléculas de carbono y las naranjitas, estas son las moléculas de oxígeno, ¿ya? Entonces todos donde se van diferenciando en su número de carbono, decíamos en su número par de carbono, y luego en su doble enlace en alguna parte de su estructura, ¿ya? Entonces tiene un extremo carboxilo que viene a ser el carbón, ¿ya? Es muy raro encontrarlos en la naturaleza así libre, o sea suelto, no, ellos vienen prendidos. Y se los encuentra libre ya cuando viene su hidrólisis, pues, ¿no? Por las enzimas. El animal lo que hace es romper todas estas estructuras para dejar ácidos grasos libres, ¿ya? Son alrededor de unos 70 ácidos grasos. Imagínense, son muchísimos, ¿no? No como los aminoácidos que son 20, 22. Estos son alrededor de 70. Muchos de ellos son saturados y otros son insaturados. Ya, su diferencia, les decía yo, en la cantidad de dobles enlaces que tienen. Entonces, los ácidos grasos saturados solo tienen enlaces simples, o sea, sí, solamente simple, ¿ya? Entre los átomos de carbono, ¿no? A diferencia de los insaturados que tienen a lo largo de su estructura algunos dobles enlaces. Enlaces dobles son solo así simples, ¿ya? Son solo simples y son generalmente cortos. Su número de carbono entre 14 a 16 máximo, ¿no? Y aquí vemos algunos de los ácidos grasos más nombrados o más importantes, como el caprílico, cáprico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico. Miren ustedes, mientras más cortos son el número de carbono, hasta 6 nomás, ¿ya? Su punto de fusión es bajo, ¿ya? Que tiene 16 carbonos
en su estructura, decíamos hasta 14, 16, son las mantecas, básicamente, ¿no? Bueno, mantecas son las que a temperatura ambiente, por ejemplo, entre 30 y 35, ya empiezan a condensarse, ¿no? Y estas otras mantecas ya necesitamos nosotros mayor punto de fusión, o sea, mayor temperatura para hacerlas líquidas. Estos son que a esas temperaturas son de ahí para abajo son líquidas, o sea, son aceite, ¿ya? Pero de ahí para arriba nosotros necesitamos estas temperaturas para hacerlo aceite. Entonces son condensados, por eso son ácidos grasos saturados. Son los indeseables, ¿no? Nutricionalmente son los indeseables porque son los que provocan problemas de nivel circulatorio, pues, ¿no? De grasa que se quedan en las arterias, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de insaturado, ¿no? Como el palmitoleico, leico, linoleico, linolénico, araquidónico, miren ustedes, ¿no? Y aquí mientras más larga su estructura y mientras más dobles enlaces tiene, estos son llamados poliinsaturados. Imagínense, a menos 50 grados centígrados todavía se mantiene aceite, se mantiene líquido, ¿no? Y así, mientras un poco más corta, con menos dobles enlaces, su punto de fusión va bajando, ¿no? A menos 11 grados todavía es aceite. A los 5 grados permanece aceite. A los 0 grados. A los 16 grados, ¿no? Entonces, de ahí que el valor de los aceites, ¿no? Comercialmente hablando, es de acuerdo a esta su estructura. Ya la composición de estos ácidos grasos. Uno de ellos, por ejemplo, el famoso aceite de oliva, ¿no? Preciado para el tema de la cocina, ¿no? Justamente por su presencia de dobles enlaces y cadenas largas. Entonces, esa es la diferencia entre ácidos grasos saturados e insaturados. Nutricionalmente hablando, altamente deseable e indeseable. Indeseable, pero los tenemos, ¿no? No es que no sirvan, sirven, ¿no? Pero cuando ya vamos en exceso de esto, ya es donde generalmente, bueno, en las personas, vamos a decirlo así, empezamos a tener problemas. Bien, después de haber hablado de un poquito de la parte introductoria de qué son las grasas, entramos ya en materia, como decimos, ¿no? A ver qué es lo que pasa en el animal. No se olviden que estamos hablando de monogástrico, ¿ya? Y entonces, la digestión. Empieza la ingestión de los triglicéridos, de las grasas en sus diferentes formas, ¿no? Sean como manteca, sean como aceite, etcétera, con diferente composición de ácidos grasos. Y este es un ácido graso, ¿ya? Compuesto por 3 ácidos grasos y moléculas de glicerol. Estamos hablando de un triglicérido. Allá en la boca hay una mínima actividad de la lipasa, ¿no? Que viene en la saliva. Algunos ya empiezan a quedar ácidos grasos libres, ¿ya? Pero muy, muy limitado. Viene al estómago y ahí también hay otra lipasa hasta relevancia también, parecido a la que hay en la saliva, ¿ya? Que sigue rompiendo estos enlaces. Aquí tenemos gráficamente un triglicérido, pero imagínense la cantidad que entra en la comida, ¿no? Mientras más grasa entra, más actividad tendría que haber de estas enzimas.
Pero decía yo que no es de poca importancia, es importante, pero no es la de mayor importancia, tanto la que hay en saliva como la que hay en el estómago. Pero hay algún fraccionamiento. Le ayudan al duodeno ya a no trabajar tanto, le ayudan. Bien, entonces ya van algunos triglicéridos ya rompiendo sus estructuras. Y pasa donde efectivamente ya ocurre, como se dice, lo bueno, al intestino delgado. Y ahí actúa sales biliares, en la bilis, ¿no? Presencia de fosfolípido. Actúa la lipasa pancreática, que viene en el jugo pancreático. Lipasa láctea, si se ha ingerido leche, y viene grasa en la leche. Entonces, todas ellas en conjunto trabajan terminando de romper, ¿no? Estos que venían ya medio hidrolizados, aquí se lo termina de romper. Porque se absorben así como está simple, ácidos grasos libres. De esa manera es como se absorbe. Y la molécula de glicerol pasa a ciclo de Krebs porque es carbono. Ya se absorbe como si fuera carbohidrato. Entonces todos estos alfileres, vamos a llamarle así, tienen que estar sueltos, no prendidos, ¿ya? Lo que hacen las enzimas es romper, porque así, en forma de triglicéridos o diglicéridos, no se pueden absorber, tienen que estar así, como estos alfileres le decían yo, ¿ya? Mucha grasa que no dio tiempo a estas enzimas a actuar sobre ellas, pasan directo hacia ese y se eliminan, ¿no? Muchas grasas. O cuando la ingestión fue excesivamente, o hay poca bilis, o hay poco jugo pancreático. ¿Qué es lo que sucede? Grasas en exceso y se eliminan. Muchas veces hay presencia de exceso de calcio, formulaciones, dietas mal formuladas, con exceso de calcio. Entonces este calcio captura estos ácidos grasos y se los lleva hacia las heces. Ideal fuera de que no hubiera en heces grasa, siempre hay, ¿ya? Entonces por eso las formulaciones de raciones tienen que ser bastante precisas para que no haya este exceso y no provoquemos, más bien en lugar de provocar situaciones positivas con aporte de energía, promovamos situaciones negativas con el tema de diarrea por exceso de grasa, ¿ya? Entonces ese es el proceso digestivo y vamos a ver ya un poquito a nivel de detalle qué es lo que puntualmente sucede. Bien, decíamos que venía desde la boca con alguna actividad, ¿no? De la lipasa salival. Hay una lipasa gástrica que actúa en el estómago, pero ya en el intestino delgado es donde le da su lugar. Es muy poca la actividad, ¿ya? Aquí es donde nos interesa. La lipasa pancreática en el intestino delgado, en sinergia con los ácidos biliares que vienen en la bilis, ¿no? Les decía entonces a tratar de romper esos alfileres, de soltarlos, de que no queden prendidos. ¿Quiénes hacen esa acción? Justamente las lipasas, que hay de varios tipos, ¿no? De acuerdo a la estructura de cada ácido graso hay una específica. Entonces lo que nos interesa a nosotros es tener ácido graso suelto y glicerol, ¿ya? Eso es lo que nos interesa, que todo se rompa, que queden los ácidos grasos sueltos y que quede el glicerol también suelto, ¿ya? Ocurre
ocurre con todos los ácidos grasos, incluidos los esenciales o no esenciales. Entonces vienen estos lípidos casi completos en su estructura, generalmente en forma de triglicéridos. Inmediatamente están en duodeno. Hay la señal, ¿no?, hacia el hígado para que nos suelte bili, ya, que venga y actúe sobre estas grasas. Entonces, mientras más bili el hígado bota, vamos a llamarlo así, empieza la acción sobre las grasas. Enseguida vamos a ver cuál es, qué específicamente es esa acción. E inmediatamente el páncreas larga en su jugo las lipasas, esterasas, la fosfolipasa, enzimas específicas para los diferentes tipos de ácidos grasos. Entonces ya quedan ácidos grasos libres, quedan monoacilglicéridos, o sea, vienen 3, ¿no? Le quitan 2 y 1 queda prendido en la molécula de glicerol, por eso se llama monoacilglicérido. Y quedan presentes colesterol y ácidos grasos biliares. Algunos de estos, decíamos, siguen camino hacia ese, ya que no terminaron de romper la estructura, ¿no? Entonces toda esta estructura queda en forma de unas gotitas, de unas micelas, que ya son ácidos grasos sueltos, como decíamos, ¿no?, y moléculas de monoacilglicérido o monoglicérido. ¿Y qué pasa? Decíamos, en los lípidos vienen de todo tipo de ácidos grasos, ¿no?, de los de 12 carbono, de los de más de 12 carbono, ¿no?, y tienen diferentes rumbos. Estos que son los ácidos grasos saturados, hasta 12 carbono, se van por la sangre hacia el hígado. Y estos otros se van por la linfa, que son los de mayor a 12 carbono. Esto nos interesa, son nutricionalmente hablando, estos son más importantes que esto. Estos se van en forma de kilomicrones, y enseguida vamos a ver qué son kilomicrones, ¿no? Otra vez tejido linfático, se van hacia los tejidos directamente, para aportar la energía, ¿ya? Entonces hemos dicho, estos son los que no nos interesan mucho porque son dañinos, ácidos grasos saturados, y estos son saturados y poliinsaturados. Estos tienen diferentes rumbos de acuerdo a su número de carbono. Estos se van a hígado, decíamos, ¿no? Colesterol para el hígado, ya, la manteca, como decimos. Y estos de acá se van directamente vía sistema linfático hacia los tejidos. Entonces vean ustedes, para hacerles recuerdo, ¿no?, antes que sigamos, los carbohidratos vienen, ¿no?, las moléculas de glucosas prendidas, decíamos, ¿no?, y las enzimas que hacen es romper todas esos enlaces peptídicos son en las proteínas, ¿no?, glucosídicos, ¿no?, los enlaces glucosídicos se rompen hasta quedar monosacáridos libres en duodeno. De esa forma es como se absorben. Las proteínas son cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos, ¿no? Entonces las enzimas lo que hacen es romper, ¿no?, los enlaces peptídicos y quedan aminoácidos libres, que es la forma de cómo se absorben. Y la grasa, ¿qué es lo que hacen? Estos triglicéridos, decíamos 3 ácidos grasos en una molécula de glicerol, por eso se llama triglicérido. Son generalmente la forma que vienen las grasas, no nutricionalmente hablando. De ahí que las enzimas rompen, decíamos, ¿no?, esas estructuras y quedan ácidos grasos libres, quedan diacilglicerol o diglicérido,
vienen otras enzimas y terminan de sacarle otro y quedan ácidos grasos libres y moléculas de monoacilglicerol. En muchos casos los tres se rompen y queda el glicerol solito, que es parecido, toma el mismo rumbo de este monosacárido. Ya, el mismo rumbo energético que los monosacáridos toma este. Y los ácidos grasos, depende de su estructura, se van o hacia el hígado o vía sistema linfático hacia los tejidos. Entonces eso es lo que ocurre en duodeno, decimos, con los tres principales nutrientes, ¿no? Carbohidratos, proteínas y grasa. En orden de importancia es así, ¿no? Los carbohidratos primero, las proteínas después y de último las grasas. Ya son de menor importancia, entre comillas, de menor importancia, pero no es así, son de gran importancia. Bien, entonces, en estómago, ¿qué es lo que se produce? Es una emulsificación de las grasas, ¿ya? Por la presencia, ahí decíamos, de la lipasa gástrica. Entonces, esa partículas o moléculas grandes de grasa se la va disminuyendo, vamos a llamarlo así, ¿ya? Cuando llega a duodeno, el hígado larga la bilis con la presencia de sales biliares para actuar como detergente, más o menos, ¿ya? Como ustedes ven, para sacar la grasa de la vajilla, que se de las ollas, se usa detergente. Esta bilis actúa de esa manera, estilo detergente, para disminuir en dimensión las grasas, para dejarle el camino libre a las lipasas que vienen en el jugo pancreático. Entonces aquí en todo esto, duodeno y ayuno, ocurre todo ese trabajo de romper los enlaces, ¿no? De hidrolizar las grasas, para que en ayuno empiece la absorción de las grasas. Bien, entonces vamos por partes. La lipasa lingual tiene actividad, ¿no? A pH bajo, pero cierta actividad. Una cadena corta. Y lo que les decía antes, una licuefacción y emulsificación es una batida y más o menos para ir rompiendo esas estructuras grandes, ¿no? Esos glóbulos grasos. Esta lipasa gástrica hidroliza triacilglicéridos o triglicéridos de cadena corta y mediana, o sea, los de la manteca, vamos a llamarla así, ¿ya? Aproximadamente un 30% de estos ácidos grasos de cadena corta son digeridos. Es importante, ¿no?, la labor que se realiza. Algunos ácidos grasos de cadena corta y media pueden tener ya absorción a través de la pared gástrica, ¿no? A diferencia de carbohidratos y proteínas, que no había nada de absorción a nivel de estómago. Aquí ocurre alguna absorción y se van vena porta hacia el hígado, entonces ya le ahorra trabajo al intestino delgado, ¿no?, al duodeno, porque ese 30% aproximadamente de los ácidos grasos de cadena corta se pueden absorber y se van hacia el hígado. Pero acá viene el grueso del trabajo, el intestino delgado. Decimos, ¿qué pasa en intestino delgado? A la presencia de las grasas empieza el hígado a verter la bilis, ¿no? Entonces, ¿qué está justamente almacenada en la vesícula biliar? ¿Qué hace la bilis? Emulsifica, neutraliza y excreta colesterol y pigmentos biliares hacia la grasa. Una vez hecho ese trabajo de emulsificación, ¿no?, hecho por la bilis, actúan por favor el micrófono, actúan las lipasas
que vienen en el jugo pancreático. Entonces viene la lipasa pancreática que hidroliza los triglicéridos. Viene la colipasa, que es otra enzima que produce un anclaje. Y viene la fosfolipasa, que son las que forman los lisofosfolípidos o lípidos compuestos, ¿no? Esos lípidos simples que bien le agrega la molécula de fósforo. Y que de toda esa acción de hidrólisis, ¿cuál es el producto? 72% son 2-monoacilglicéridos, o sea, esas moléculas de glicerol con un ácido graso, ya un 72%. Ácido graso libre, y queda también una parte de 22% de glicerol, o sea que glicerol solito, que es, los 3 ácidos grasos fueron quitados y quedaron ácidos grasos libres, y queda un 22% de solo la molécula de glicerol, ¿ya? Pero el 72% queda un ácido graso prendido a su molécula de glicerol, ¿ya? Ese es el producto de toda esa, en promedio, ¿no? No quiere decir que así tan exacto siempre tenga que ser, pero en promedio queda así. Para que se recuerden un poquito, ocupan el mismo conducto, pero a la presencia de grasa primero es la bilis, que está guardadita aquí en la vesícula, que larga. Hace su preparación de esas grasas, la bilis, e inmediatamente actúan las lipasas que vienen en el jugo pancreático. Las enzimas, decíamos, son lipasa, colesterol esterasa y la fosfolipasa, que vienen del páncreas. Aparte, en el intestino hay la presencia de otra enzima llamada isomerasa, ya es de producción intestinal, que apoya sobre la acción sobre cierto tipo de ácido graso, ¿no? Minúsculo, pequeño, pero importante también. Pero fundamentalmente es el páncreas el que en su jugo pancreático nos larga estas enzimas que hacen el trabajo, que cada una tiene, ¿no?, su secuencia sobre su determinado ácido graso en el lugar donde ataca. No vamos a entrar a detallar qué hace cada una de estas enzimas. Cada uno, por supuesto, ataca una posición de los ácidos grasos para terminar de romper. Es una acción sincronizada. Ya, vamos a esta parte, nos queda un minutito. ¿Qué hace la bilis? Importante la acción de la bilis, porque si no, no hubiera digestión de ácidos grasos. Fundamental la bilis, ¿no? Por eso en las personas que le extraen o le sacan la bilis, digo la vesícula, importante el consumo de grasa, ¿no? Porque ya no es lo mismo. Entonces estos ácidos biliares aumentan la función de la lipasa pancreática, le preparan el camino, vamos a decir, reduciendo la tensión superficial de los lóbulos grasos. Entonces con eso hacen una emulsión de las grasas y hacen esos lípidos, esos grandes que venían, lo dejan en partículas pequeñas. Entonces al haber partículas más pequeñas hay mayor superficie expuesta para la acción de las enzimas que vienen en el jugo pancreático, como la lipasa. Además de ello, nos favorece la absorción de vitaminas liposolubles, ¿no? Con esta emulsión que ya empiezan a quedar disponibles las vitaminas que venían en las grasas, quedan liberadas para poder absorberse.